Hola, hola a todas, buenas tardes, bienvenidas a Chicas de Fe. Hoy en nuestro programa Series Juveniles, qué gusto poderles tener aquí, qué gusto poder saludarles, qué gusto dirigirme a ustedes y poder estar en un espacio en el cual vamos a aprender mucho, un espacio en el que sabemos que Dios va a ministrar nuestro corazón y hoy vamos a tratar un tema importante como es sanando el rechazo. Creo firmemente en que trabajar en este año nuevo en nuestra sanidad interior debe ser algo muy esencial, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos hecho planes, hemos dicho que queremos cambiar nuestra forma de vivir, pero para eso es muy importante que nosotros empecemos a hacer sanidad en nuestro corazón, ¿verdad? Empecemos a tener una nueva identidad en Cristo y es por ello que vamos a trabajar estos temas que es de identidad personal y sanando nuestro corazón. Hoy vamos a tocar el tema de sanando el rechazo. Antes no quiero dejar de mencionarles que vamos a tener nuestra vigilia Mujeres Valientes, la cual se va a llevar a cabo el próximo sábado. Por favor, inscríbanse para que ustedes puedan estar en contacto con nosotros. Y también el domingo 31 de enero vamos a tener nuestro primer retiro espiritual, así que vamos a dejar ahí el enlace para que usted se pueda inscribir y nos pueda acompañar. Créanme que estamos muy emocionadas, estamos trabajando para que usted pueda recibir estos temas que van a bendecir su vida y va a ser un gusto poderles conocer, un gusto poderles saludar. Vamos a saludar a las personas que ya se están conectando y también quiero saludar a todas las personas que me comentan que ven el programa en retransmisión. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Vamos a iniciar este tiempo y vamos a pedirle al Señor la dirección y vamos a iniciar esta tarde orando al Señor para que sea Él quien deposite la palabra en nuestros corazones. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites, Señor, iniciar este 2021, Señor. Y nos permites, Padre Celestial, trabajar en nuestro corazón, Señor. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad, Señor, que tú nos das, Señor, de poder edificarnos unas a otras, Señor. Te pido que seas tú, Señor, quien dirija, Padre Celestial, esta serie, Padre Celestial, de principio a fin, Señor. Te pido que seas tú, Señor, ministrando, Señor, esos corazones, Padre Celestial, y seas tú, Padre Celestial, quien muestre, Señor, esas áreas a trabajar, Señor. Te damos gracias, Señor. A ti sea dada toda la honra y la gloria, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero saludar a las personas que ya están conectadas. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Bueno, hoy vamos a trabajar este tema, se llama Sanando el Rechazo. Y quiero decirles que muchos de nosotros muchas veces nos hemos sentido con muchas habilidades, muchos talentos que el Señor nos ha dado, muchos dones. Y a lo largo de nuestra vida hemos ido logrando muchas metas, ¿verdad? De las cuales nos hemos sentido orgullosas, hemos contado con la admiración de ya sea de nuestra familia y la admiración de las personas que están alrededor de nosotros, ¿verdad? Pero quizás ha llegado un punto de estancamiento en el cual nosotros decimos, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Por qué no estoy avanzando más, verdad? Y decimos, ¿qué es lo que falta en mi vida, verdad? Quizás muchas veces nos hemos llegado a sentir frustradas por la situación en la cual nosotros estamos. Y hoy vamos a hablar de este tema y quiero que usted se ponga a pensar, ¿verdad? Que nosotros a veces decimos, ¿qué nos hace falta para llegar a esta meta? Vamos a leer en el libro de Ezequiel, uno de los profetas mayores de la palabra de Dios. Ezequiel nos ilustra una historia delante del pueblo de Israel. Cuando Ezequiel escribió este capítulo de la Biblia, Israel estaba en los tiempos de cautiverio, ¿verdad? Entonces el Señor le permite escribir esta metáfora acerca de cómo Dios veía en ese momento al pueblo de Israel. Entonces leeremos Ezequiel del 16
del 13 al 14. Vamos a ver, dice, adviértele que así dice el Señor Omnipotente. Jerusalén, tú eres cananea, de origen de nacimiento. Tu padre era amorreo y tu madre hidita. El día que naciste, no te cortaron el cordón umbilical, no te bañaron, no te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie se apiadó de ti ni te mostró compasión brindándote esos cuidados. Al contrario, el día que naciste te arrojaron al campo como un objeto despreciable. Pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu propia sangre y te dije, sigue viviendo. Crece como planta silvestre. Tú te desarrollaste y creciste y te hiciste mujer y se formaron tus senos y te brotó vello, pero tú seguías completamente desnuda. Tiempo después pasé de nuevo junto a ti y te miré. Estabas en la edad de amor, extendí entonces mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez, me comprometí e hice alianza contigo. Y fuiste mía, lo afirma el Señor Omnipotente. Te bañé, te limpié la sangre y te perfumé. Te puse un vestido bordado y te calcé con finas sandalias de cuero. Te vestí con ropa de lino y de seda. Te adorné con joyas. Te puse pulseras, collares, aretes y un anillo en la nariz y una hermosa corona en la cabeza. Te quedaste adornada de plata y de oro, vestida de lino fino, de seda y de telas bordadas. Te alimentabas con el mejor trigo y con la mejor miel y aceite de oliva. Llegaste a ser hermosa, te sobraban cualidades para ser reina. Tan perfecta era tu belleza que la fama se extendió por todas las naciones, pues yo te adorné con mi esplendor, afirma el Señor Omnipotente. Vemos en este pasaje bíblico cómo el Señor nos está relatando que el pueblo de Israel había sido un pueblo que la sociedad o las personas lo habían rechazado, ¿verdad? No le veían, no le tenían amor. Y el Señor hace la metáfora de que cómo, ¿verdad? El Señor lo había rescatado. Eso hace el Señor en nuestras vidas. Muchas veces nos rescata de esas situaciones en las cuales nos va restaurando en nuestra vida, ¿verdad? Y sin embargo, dice el capítulo 16 al 19, sin embargo confiaste en tu belleza, valiéndote de tu fama, te prostituiste sin ningún pudor, te entregaste a cualquiera que pasaba, con tus mismos vestidos te hiciste aposentos idolátricos y vistosos colores, y ahí te prostituiste, algo nunca visto. Con las joyas de oro y plata que yo te había obsequiado, hiciste imágenes masculinas y con ellas te prostituiste, ofreciéndole cultos, les pusiste tus vestidos adornados y les ofreciste mi aceite y mi perfume. Como ofrenda de olor fragante les presentaste el alimento que yo te había dado, el mejor trigo, el mejor aceite y la mejor miel, lo afirma el Señor. Cuando nosotros hemos pasado muchas situaciones de rechazo, ya sea en cualquier edad, ¿verdad? Porque el espíritu del rechazo se presenta ya sea en la edad adulta y la edad en la niñez, ¿verdad? Hay marcas que nosotros no resolvemos estas marcas. Empezamos a hacer como lo relata el libro de Ezequiel, ¿verdad? El Señor, como les decía, nos da muchos dones, nos da muchos talentos, pero empezamos a creer que nosotros hemos ganado eso por sí mismos, ¿verdad? Y hemos olvidado que el Señor depositó cierta gracia en nosotros. Así que hoy quiero extender, ¿verdad?, un poco acerca de cómo se manifiesta el espíritu del rechazo en nuestra vida y lo importante que es necesario tratarlo, ¿verdad? Porque muchas veces vamos y nosotros decimos, sí, yo sufrí rechazo en la vida, ¿verdad? Y creemos que simplemente porque ya nosotros decimos que ya disminuyeron esa marca o que ya la borramos o que ya le presentamos nuestro servicio al Señor, nosotros creemos que estamos libres del rechazo, pero realmente estas marcas, si nosotros no las sabemos atender y no las sabemos resolver, traen consecuencias
a nuestra vida, y mediante eso hoy quiero leerles ciertas historias en la Biblia de ciertos personajes. Vamos a ver cómo se presenta el espíritu del rechazo, ¿verdad? Para esto me voy a detener a leer un poco. Y muchas veces nosotros creemos que el rechazo solo lo sufren las personas que son tímidas, ¿verdad? Esas personas que nosotros vemos calladitas, pues nosotros creemos que son personas que han sufrido de rechazos, y eso está a la vista, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de otro tipo de personas también, y son estas personas que se creen superior a todas nosotros, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros decimos, esta persona se siente superior, pero tiene algo, es soberbia, decimos, pero no, hay algo más profundo, ¿verdad? Hay una raíz, y es también que ellos o nosotros hemos sufrido rechazo, ¿verdad? ¿Y cómo se manifiesta el rechazo en la infancia, verdad? Son estos hijos no deseados, cuando somos productos de embarazos no planificados, cuando alguien tuvo intentos de aborto, hijos, sexo no deseado, ¿verdad? Nosotros decimos, pero mi papá quería tener varón, ve ahí, y salimos nosotras mujeres, arriba las mujeres. O al revés, ¿verdad? Puede ser. Quizás estos hijos que dan en adopción, las críticas constantes a nuestros padres, ¿verdad? Pero es que tú no eres inteligente, pero mira tú, la comparación entre los hermanos, pero mira, tu hermano es acá. Como mamás, como sociedad, tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a las comparaciones que nosotros le hacemos a los niños, ¿verdad? Quizás niños con enfermedades, que nacieron con enfermedades crónicas, esto generalmente, o discapacidades, los lleva a que la sociedad los aísla, ¿verdad? Los excluye del grupo, ¿verdad? El recibir disciplinas injustas, favoritismo con los hijos, recibir esos apodos que muchas veces nos marcaron, ¿verdad? Hacernos sentir mal, hacernos sentir ridiculizados, el divorcio de nuestros padres, crecer con dificultades económicas. Muchas veces hemos estado a cierto estrato, ¿verdad? Ciertos privilegios que el Señor nos brinda, y de repente algo pasa y ya no pudimos recibirlo, ¿verdad? Abuso sexual, maltrato de los padres, alcoholismo, padres ausentes, esos niños que realmente los papás no se pudieron hacer cargo de él o no tuvieron esa madurez, y vemos cómo esos niños los cuida la abuelita, los cuida la tía, los cuida otra persona. Esos niños posiblemente esas personas tengan una raíz de rechazo. El resultado, el rechazo en la edad adulta, ¿verdad? Sí, nosotras las mujeres también podemos llegar a tener rechazo. Por ejemplo, cuando uno de nuestros novios o esposos se va, o quizás sufrimos alguna enfermedad, un despido injusto, algún fracaso económico, traiciones, abuso sexual o abuso verbal. Cualquier forma de abuso puede hacer en nosotros una raíz de rechazo. Y hoy usted me puede decir, sí, hermana, yo conozco a alguien, o yo sufrí alguna de esas situaciones que usted me está hablando ahora, ¿verdad? Y realmente quiero identificar si lo tengo, porque a veces nos cuestionamos hasta eso, ¿verdad? Sabemos que Dios día a día nos va hablando, pero tenemos que ser muy, muy cuidadosas en el momento en el cual nosotros tenemos que indagar, ¿verdad? Ciertas situaciones en nuestra vida, ciertas cosas que nosotros vemos que no funcionan, y algunas cosas, el resultado del espíritu de rechazo puede ser aislarme. Muchas veces tenemos una conducta, como les decía, aislarnos. Muchas veces necesitamos sentir la aprobación de todos. A veces nos pasa que, pero mira, ¿te parece bien como lo hice? Pero mira, está bien, ¿estás seguro que no hay nada malo? Por favor, corregímelo. Entonces buscamos las aprobaciones de las demás personas, ¿verdad? A veces nos sentimos que no encajamos o nos volvemos personas solitarias. Muchas veces sabemos cómo disfrazarnos. ¿Y disfrazarnos para qué? Para sentirnos parte de un grupo, parte de una iglesia, para sentirnos parte de algo que a nosotros quisiéramos pertenecer, pero sentimos que no encajamos.
También existe todo lo contrario, ¿verdad? Nos gusta ser el centro de atención. Generalmente nos cuesta tomar decisiones, las postergo, las retraso, quizás hoy no lo voy a decidir, me voy a tomar más tiempo, es que tengo que pensarlo bien. A veces decimos, lo tratamos de disfrazar, voy a pedirle sabiduría a Dios, Él me va a dar la respuesta, y a veces son decisiones que necesitamos tomar en ese momento. Tenemos miedo a quedarnos sola, tenemos amistades y generalmente esas amistades no se vuelven sanas, sino que caemos en una relación de codependencia. ¿Y qué es codependencia? Que si nosotros sentimos que esa persona no nos dedica el tiempo necesario, pues ya vamos ahí con eso. Es que tú no me dedicas tiempo, es que tú me has abandonado, entonces ya no es una relación sana, ¿verdad? También tenemos situaciones como el que nosotros generalmente estamos juzgando constantemente a los demás, ¿verdad? No, pero eso que tú hiciste, lo hiciste mal, no lo puedo mejorar, yo lo pude haber hecho mejor. Generalmente somos personas que sospechamos de todo, somos bien desconfiadas, ¿verdad? No, es que a mí no me parece esa persona, algo tiene, pero a mí yo no le voy a dedicar toda mi confianza, decimos. Somos muy orgullosas, no cedo fácilmente, me cuesta pedir perdón, me cuesta reconocer mis propios errores, nos cuesta dejar ir el pasado, vivimos enfrascadas en lo que pasó ayer, ¿verdad? Y siento que todos me están viendo a mí, siento que las personas están hablando de mí, ese grupo de personas se reúne para hablar mal de mí. Y tenemos conductas paranoicas, ¿verdad? Me juzgan de mí, se aprovechan de mí, nos creemos que cuando nos dicen algo que debemos mejorar, no estamos de acuerdo por eso, porque yo creo que tú me lo pudiste haber dicho mejor, creo que pudiste buscado el lugar mejor, creo que esa situación no fue la conveniente, o sea, nos cuesta enfrentarnos a la realidad, ¿verdad? Y creemos que generalmente nosotros somos buenas para todo, ¿verdad? Entonces vemos como el sentimiento del rechazo o el espíritu del rechazo puede ser dos polos completamente opuestos, ¿verdad? O nos quedamos en una conducta pasiva o nos quedamos en una conducta agresiva, ¿verdad? Generalmente cuando tienen una conducta muy agresiva, somos adictas al trabajo, somos muy perfeccionistas, creemos que todo tiene que funcionar bien. No decimos, no, es que yo no me resigno no me resigno tan fácilmente, yo lo voy a lograr, pero tenemos que ver qué es lo que hay detrás de eso, ¿verdad? Debemos de escudriñar nuestro corazón y decir, Señor, de verdad yo estoy viviendo una raíz, estoy viviendo en un espíritu de rechazo, ¿verdad? Se vuelven también cuando es muy agresivo, nos gusta controlar todo, o sea, creemos que tenemos una gran autoridad y que todo gira alrededor de nosotros, ¿verdad? Este espíritu es como un líder, quizás a veces yo hago la broma, lleve esas promociones que nos presentan en el súper, pague uno, lleve dos. Entonces así es este espíritu de rechazo, ¿verdad? Porque tiene sus consecuencias, hermanas. Podemos volvernos personas de doble espíritu, tiene consigo espíritu de lujuria. ¿Por qué? Porque cuando muchas veces han sido dañadas por un novio, han sido rechazadas por un esposo, este espíritu trae consigo la lujuria, trae consigo la pornografía, trae consigo la masturbación. Entonces se vuelve un espíritu de carácter también sexual, ¿verdad? Nos trae una distorsión sexual, ya que buscamos el amor, un espíritu de orgullo y de soberbia, ¿verdad? Entonces tenemos que identificar cuál es la raíz, ¿verdad? Porque a veces nosotros decimos, ay, sí, no, es que yo quizás soy muy soberbia, pero realmente usted está segura que solo es este espíritu de soberbia o tiene un espíritu más, ¿verdad? Que es el espíritu del rechazo.
Y realmente no tenemos que sentirnos mal, ¿verdad? Por esto, ¿verdad? Sino que podemos ver a lo largo de la historia en la Biblia cómo personajes fueron rechazados, personajes bíblicos, y mediante la transformación y la sanidad que Dios obró en estos personajes bíblicos, pues salieron adelante y fueron grandes siervos y fueron grandes líderes. Un ejemplo de ello tenemos a Moisés, que Moisés no fue rechazado por su madre, sino que fue rechazado por su entorno, ¿verdad? En ese momento no podían tener sus bebés, entonces la madre lo dejó ir en ese cesto. Vagó por todas esas aguas, ¿verdad? Pero vemos que Moisés era una persona que le ponía peros a todo, ¿verdad? Se creía que no podía ser capaz de los israelitas, no podía ser ese líder que Dios había designado, que era tartamudo. Pero llegó Dios, lo sanó y ejecutó parte del propósito que Dios tenía en su vida. Y esos tenemos que ser nosotros. Pero hoy quiero hablarles de alguien que no trató el espíritu de rechazo. Creo firmemente en que Dios me va a permitir por su misericordia llevar a cabo la segunda serie, y la voy a dejar para el próximo viernes. Pero hoy quiero que nosotros nos enfoquemos en realmente que nosotros tengamos esa convicción de escudriñar tanto nuestros corazones y de decir: sí, Señor, he pasado con este espíritu de rechazo, pero me quiero liberar de él. Hoy les voy a presentar también la historia de un personaje bíblico en el cual él tenía un gran llamamiento de parte del Señor, pero no trató ese espíritu de rechazo. Así que hoy vamos a hablar del rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey en Israel, ¿verdad? Y él tenía un espíritu de rechazo. Les voy a contar por qué. El rey Saúl provenía de la tribu de Benjamín. Y es que en cierto momento en la Biblia lo relata de que en la tribu se habían dado, se mataron a una mujer, la abusaron tanto de ella hasta matarla, ¿verdad? Entonces hubo un pleito, ¿verdad? Hubo una división porque los hombres de la tribu de Benjamín la abusaron. Entonces todas las tribus se enojaron y se pusieron de acuerdo y ellos decidieron simplemente matar a los que provenían de la tribu de Benjamín. Entonces, de por sí el rey Saúl, cuando el Señor le hizo el llamado, él ya tenía un rechazo familiar. ¿Por qué? Porque el rey Saúl provenía de esa tribu, de la tribu de Benjamín. Y vamos a leer en Primera de Samuel 9:1. Vamos a extendernos un poco en esta historia y es necesario que usted tenga su Biblia. Si usted desea llevar el hilo, si en este momento no puede tener una Biblia, búsquelo por favor o trate de ver el mensaje nuevamente. Y en Primera de Samuel 9:1 dice: había un hombre muy importante llamado Quis, era el hijo de Abiel y nieto de Seror. Su bisabuelo había sido Becorat, hijo de Afí. Todos ellos eran de la tribu de Benjamín. Quis tenía un hijo llamado Saúl, era un joven bien parecido y además alto. Ningún israelita podía compararse con él, pues no había nadie que le pasara de sus hombros. Como vemos, este hombre, el rey Saúl, tenía todas las cualidades físicas. Este hombre era un hombre escogido de la tribu de Benjamín. Era un hombre que de por sí los israelitas ya le tenían cierto rechazo por su lugar de origen. Y tenía una marca, ¿verdad? Tenía una marca por esto de la separación de las tribus. Y cuando Dios lo escoge, viene Samuel y le proclama ciertas palabras. Viene Saúl y le proclama ciertas palabras a Dios, y vamos a verlo en Primera de Samuel 9:21. Saúl, sorprendido cuando Dios le hace el llamado y el nombramiento de ser rey, ¿verdad? ¿Por qué me dice esto? Le pregunta a Samuel, que era el profeta que Dios había designado, ¿verdad? ¿Por qué me dice usted todo esto? La tribu de Benjamín, a la que pertenezco, es la más pequeña de Israel y mi familia es la menos importante de esa tribu.
Entonces, como vemos ya de por sí, el rey Saúl ya tenía se sentía primero indigno y no se creía del llamamiento que el Señor le había dado, ¿verdad? Y aún así Dios lo unge y le da una unción poderosa, ¿verdad? Y en 1 Samuel 10:11 le dice, cuando Saúl y su ayudante llegaron a Gibea, se encontraron con el grupo de profetas. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y comenzó a profetizar junto con ellos. La gente que lo conocía y lo veía profetizar en compañía de aquellos profetas empezó a decir, ¿qué le pasa al hijo de Kis? Y esos profetas, ¿de dónde salieron? Hasta Saúl es profeta. Vemos como un hombre, vemos como Saúl empieza, ¿verdad?, a tener parte de esa unción. Muchas veces como hija de Dios sabemos que tenemos un llamamiento, sabemos que tenemos la unción de Dios y realmente a veces hay algo en nosotros que nos hace que ni nos creamos lo que Dios va a hacer en nuestra vida, ¿verdad? Y esto realmente es algo riesgoso como hijas de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Porque vemos que también el rechazo también ante los demás, ¿verdad? Que toda esta gente empezó a decir, y hasta Saúl va a ser profeta, o sea, Saúl en ese momento estaba siendo rechazado, me imagino yo estas personas a veces cuando se refieren a nosotros los hijos de Dios, se burlan, ¿verdad? Porque ahora es cristiana, ¿verdad? Muchas veces ni la gente cree lo que Dios ha empezado a hacer en nuestra vida. Entonces, quiero que quede marcado en nuestros corazones que muchas veces nosotros vamos a tener la unción, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos una unción, y lo peligroso de esto es que si nosotros no sanamos, que si nosotros no trabajamos ese espíritu de rechazo, algo puede llegar a pasar en nuestra vida. Y es que nosotros no lograremos cumplir el propósito en el cual Dios nos ha trazado. Esa es parte de nuestra identidad. Cuando Dios nos formó, nos dio una identidad. El primer propósito que Dios tenía al enviarnos a este mundo era perdonarnos. Y también el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Nosotros todas tenemos talentos, tenemos dones y tenemos una identidad personal. Nosotros no vamos a ser como otra persona. Nosotros tenemos un diseño único. Cada una de nosotros tiene un diseño único. Y esto es lo peligroso de no trabajar estos temas, ¿verdad? Este sentimiento de rechazo, este espíritu de rechazo. Y vamos a ver también el desarrollo de esta historia. Dice en 1 Samuel 10 del 21 al 23. Luego echaron las suertes entre las familias de Benjamín y ganó la familia de Matri. Volvieron a echar las suertes y Saúl resultó el elegido. Sin embargo, no lo podían encontrar. Entonces le consultaron a Dios si Saúl estaba ahí, y Dios le respondió que estaba escondido entre el equipaje. Rápidamente fueron a sacarlo de ahí, y cuando Saúl se presentó en medio de todos, se dieron cuenta que era muy alto y que no había nadie que le pasara sobre los hombros. Mire qué importante lo que dicen estos versículos del 21 al 23, ¿verdad? Que echaron a andar su suerte y Saúl siempre resultaba el elegido por Dios. Saúl tenía esa confirmación de que era el rey que Dios había elegido para su pueblo, para Israel. Y me llama mucho la atención cuando es que realmente, cuando Dios nos hace muchos llamados, nosotros estamos así como Saúl, ¿verdad? Escondidos. O sea, simplemente no nos la creemos. ¿Y por qué no nos la creemos? Porque tenemos muchas veces un sentimiento, tenemos problemas de identidad y muchas veces nuestra identidad está marcada por este espíritu de rechazo y debemos de salir, ¿verdad? Y el Señor ya lo había ungido. O sea, es importante todo lo que estos versículos nos describen, ¿verdad? Porque físicamente tenía todas las cualidades. El hombre tenía la unción, tenía la gracia, tenía el favor, tenía los dones, tenía el talento, pero él realmente no se creía lo que el Señor iba a hacer con él. Y
él había estado ya profetizando, ¿verdad? Veamos lo que dice el versículo 23 de la historia. Y es que rápidamente dice, fueron a sacarlo de ahí. O sea, no quería salir. Saúl no quería salir. O sea, es como, vamos, 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 tú tienes que ir porque tú eres el próximo rey de Israel. No tenía seguridad en él mismo. Físicamente lo tenía todo, ¿verdad? Saúl, a medida fue pasando el tiempo, se enfrentó a los reinos, ¿verdad? Se enfrentó a los amonitas, que eran tribus muy malas, ¿verdad? La Biblia relata que cuando los amonitas pasaban, la historia relata que los dejaban hasta tuertos. Entonces, eran personas, Dios los sacó en victoria y Dios lo unge, lo lleva a los siguientes niveles, ¿verdad? Pero llega un momento en el cual el Señor le dice que hay que esperar un poco, porque tenía que esperar, ¿verdad? Y generalmente cuando el Señor le hacía estos llamados, el Señor le hablaba al rey Saúl por medio del profeta Samuel. Pero de repente tenía que enfrentarse a esta contienda, a una nueva contienda, y eran los filisteos, ¿verdad? Pero empieza Saúl a tomar muy malas decisiones en nuestra vida. Y es que a veces eso nos pasa. Tenemos la unción, tenemos el llamado, pero Dios nos manda a hacer algo y vemos que simplemente estamos a punto de alcanzar el propósito de Dios, pero hay algo que nos hace volver atrás. Es como que vayamos en una bicicleta y ya casi al llegar a la meta veamos el rótulo que dice la gloria de Dios, el propósito, y tomé un mal camino, le di un giro y de repente nos encontramos en un punto de nuestra vida, en un punto de estancamiento, y decimos, ¿y qué pasó? Pero si yo estaba a punto de lograrlo, ¿verdad? Y es que muchas veces este espíritu nos hace tomar decisiones porque vamos a empezar a sufrir esas consecuencias del espíritu del rechazo si nosotros no las tratamos, si nosotros no empezamos a cambiar nuestra forma de vivir, ¿verdad? Si nosotros no valoramos lo que Dios está haciendo en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, Saúl empieza a hacer cualquier cosa, y es que tomó el lugar del profeta Samuel. Y viene Samuel y le hace la pregunta por qué él había usurpado su lugar, ¿verdad? Y Saúl le respondió. En 1 Samuel 13, 11 y 12 dice así: es que mis soldados ya me estaban abandonando y tú no llegabas como prometiste hacerlo. Por eso tuve que presentar las ofrendas para pedir ayuda de Dios a los demás filisteos. Ya estaban en Micmas, listos para venir y atacarme. Wow, mire, esto es muy evidente en el espíritu del rechazo, ¿verdad? Él creía que todos lo habían abandonado. ¿Se recuerdan los resultados, verdad? De los que yo les mencionaba al inicio. Es que creemos que todas las personas nos abandonan. Es que creemos que necesitamos la aprobación. Es que creemos que en algún momento alguien nos va a fallar y necesitamos que alguien nos esté, porque nos sentimos inseguras de lo que Dios ha prometido en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, él dice que tuvo que pedir ayuda, pero realmente él cometió el error de usurpar la identidad de otra persona. Y como vemos aquí, Saúl necesitaba sentirse acompañado, ¿verdad? Necesitaba sentirse aprobado. Entonces cae en algo que nosotros no debemos de caer, y es la desobediencia, porque Dios no le había dado ese mandato. Dios le había dado la orden que esperara un poco, que ofreciera ofrendas. No lo había mandado a usurpar la identidad del profeta Samuel, ¿verdad? Pero Dios le da una segunda oportunidad. Dios le da una nueva oportunidad de que llegue a cumplir el propósito por el cual Dios le había llamado, ¿verdad? Y es que nosotros no podemos regresar atrás. Nosotros no podemos hacer nuestra propia voluntad. Él quería acercarse, él quería hacer las cosas como
él quería, porque en ese momento se sentía abandonado, y muchas veces a lo largo de nuestra vida así vamos sintiéndolo, ¿verdad? Queremos que Dios nos responda ya de inmediato, y sabemos que tenemos con la bendición de Dios, sabemos que Dios está a nuestro favor, pero lo queremos a nuestro lado, ¿verdad? Y eso también es parte de lo que trae consigo el espíritu de rechazo. Dios le da una segunda oportunidad y Dios lo manda a pelear con los amalecitas y le ordena matar todo, ¿verdad? Y veamos lo que hace el rey en ese momento. Vamos a leer 1 Samuel 15:9. Mató toda la gente de Amalec y a todos los animales más débiles y de poco valor. Solo dejó vivo al rey Agag y a los mejores animales de los amalecitas. Creo que como cristianas conocemos el contexto de la historia, ¿verdad? El Señor lo había mandado a matar a todo y se quedó con la mejor porción, ¿verdad? Él se quería quedar con todos los bienes, con todo el ganado, con todo lo que a él le había parecido atractivo ante los ojos de Saúl. Y no mató a su rey, ¿verdad? Dejó vivo al rey Agag. Entonces, esto también sucede que en nuestro corazón estamos haciendo las cosas, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Tenemos esa parte de ese orgullo, esa soberbia, que creemos que solo a nuestra manera las cosas van a funcionar bien. Y esto es una raíz del espíritu de rechazo. Por eso es que nosotros generalmente muchas veces no nos dejamos, no creemos que nosotras podemos tener ese espíritu de rechazo, ¿verdad? Porque generalmente nosotros tenemos una tendencia que son las personas que son pasivas, que solo las personas que son inseguros, que solo, no, muchas veces el orgullo, la soberbia, hermanas, nos lleva a cometer estos errores, nos lleva a que nosotros tenemos en nosotras un espíritu de rechazo, y quizás lo tenemos desde la gestación, ¿verdad? Y nosotros creemos que por eso es, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poco acerca de los últimos días del rey Saúl. Y en 1 Samuel 15:10, Dios le manda a decirle unas palabras a Saúl y dice, Saúl no me hace caso ni me obedece. Lamento haberlo hecho rey. Y wow, cuando yo leí esta palabra, hermanas, mi corazón se me hizo hasta más pequeño, porque yo decía, wow, que el Señor salga de la boca del Señor esas palabras. Me arrepiento del llamado, me arrepiento de lo que le di, me arrepiento de la unción que le he dado, ¿verdad? Entonces, wow, o sea, cómo nosotros, por tener un espíritu de rechazo en nuestro corazón, podemos hacer que Dios se entristezca tanto y diga, me arrepiento porque no me hace caso y no me obedece. Quiero comentarles que todos los versículos en los cuales yo le he estado leyendo es en la traducción al lenguaje actual. Por si usted lee la Reina Valera, es por eso esa diferencia de palabras. Saúl es necesario que nosotros nos concienticemos, ¿verdad? Porque vamos a leer el versículo de 1 Samuel del 15 al 21. Y Samuel le contestó, aunque tú mismo reconocías que no valías gran cosa, Dios te hizo rey de Israel. Luego Dios te ordenó claramente que destruyeras a los amalecitas y todo lo que les pertenecía. ¿Por qué desobedeciste sus órdenes? ¿Por qué te quedaste con lo mejor del ganado de los amalecitas? Y Saúl respondió, yo estoy seguro de haber obedecido a Dios. Lo que me ordenó hacer, lo hice, acabé con todos los amalecitas. Lo único que dejé con vida fue al rey Agag. Los soldados por su parte trajeron los mejores animales de los amalecitas para sacrificarlos en honor a nuestro Dios. Y hoy, hermanas, quiero decirles que así como Saúl, muchas veces creemos que nosotros estamos obedeciendo a Dios, ¿verdad? Pero lo importante
Y lo más alarmante de no trabajar el sentimiento de rechazo en nuestros corazones es que nosotros justificamos muchas veces nuestra desobediencia, ¿verdad? Queremos justificarla. Queremos que es a nuestra manera, ¿verdad? Nosotros cuando no trabajamos bien ese sentimiento de rechazo, empezamos a tener resistencia. ¿Y resistencia a qué? A la corrección de Dios. Muchas veces sabemos cuáles son las áreas que debemos de mejorar, pero hay algo en nosotros que nosotros decimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedo hacer? No, es que hay algo ahí, pero quizás es eso que nosotros empezamos a tener este sentimiento de soberbia y orgullo, y es como la puntita, las ramas de esa raíz, ¿verdad? De rechazo. Hoy debemos de nosotros tener la importancia, y es por ello que les decía que esta palabra la iba a dividir, porque la próxima semana vamos a hablar acerca de cómo trabajar este sentimiento de rechazo, porque hoy quería dejarles como conciencia en que debemos de trabajar estas áreas. Debemos de trabajar estas áreas porque podemos ver el final de los días del rey Saúl, ¿verdad? Saúl se quedó sin la cobertura espiritual que era Samuel. También empezó a tener una tormenta en sus vidas. Dice la palabra de Dios que hubo un momento en el que él se sentía, estaba tan arrepentido de desobedecer tanto a Dios, que él le pidió a uno de sus siervos que lanzara su espada y que lo matara. Pero eso no sucedió porque uno de sus siervos no pudo hacer eso. Entonces vemos cómo Saúl empieza a tener esas tormentas en su vida, y muchas veces nuestras tormentas en la vida es que realmente no hemos trabajado ese sentimiento de rechazo, y no nos podemos nosotros quedar lejos del propósito de Dios. No podemos ir en el camino y de repente empezamos a tener ese montón de tormenta y decimos, ¿y por qué está pasando eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero hoy quiero hacerles ese llamado a que usted empiece a ver todos, que vengan a usted todas esas imágenes. En lo personal, hermanas, no puedo decirles, hermanas, no, en algún momento no tuve este sentimiento de rechazo. Sí lo tuve, ese mal espíritu. Y puedo decirles que cuando el Señor empieza a trabajar en cada uno de nuestros corazones y el Señor nos hace conscientes, realmente conscientes de lo que está mal en nuestro corazón, y queremos volver a esa identidad que Dios nos ha dado y queremos ir caminando firme el propósito, es un proceso difícil, pero de la mano de Dios, créanme que va a llegar un momento en el cual nosotros vamos a aprender. Muchas veces al habernos sentido rechazadas, tenemos que aprender a perdonar a todas esas personas que nos rechazaron. Es una serie de pasos que vamos a dar, pero hoy como hijas de Dios, como muchas veces quizás estamos sirviendo en algún ministerio, es importante que nosotros tengamos en cuenta que todas estas áreas las debemos de trabajar. ¿Por qué? Porque nos vamos a quedar sin la cobertura de Dios, nos podemos quedar sin el respaldo de Dios. Y realmente les aseguro que como hijas de Dios o como chicas de fe, no queremos eso en nuestra vida. Al contrario, queremos tener la gracia y el favor y la misericordia de Dios. Entonces hoy quería hacerles conciencia de lo que este espíritu de rechazo, como les decía, no es fácil porque es como ir al supermercado y a veces nos gustan estas ofertas, pero en el campo espiritual, esas ofertas no nos las podemos permitir de pague 1 y lleve 2 o pague 2 y lleve 3, porque trae consigo muchas consecuencias, trae muy malos espíritus, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros aprendamos a sanar el espíritu del rechazo. Quiero invitarlos para que hoy usted cierre los ojos ahí donde usted está y pueda recordar y empiece a escudriñar. Si usted dice, sí, quizás la hermana ha dicho algo que
alguna situación en la cual estuve y quizás no hemos querido reconocer que quedó esa marca, quedó eso que es en nuestro corazón, ¿verdad? Y empecemos a trabajar en ello, porque el primer paso es que nosotros seamos conscientes y le pongamos nuestra disposición y le digamos al Señor, empieza tú a trabajar en mi identidad. Así que vamos a orar este día a dar gracias porque el Señor nos ha dado esa orden. Hoy nos ha dado un mandato nuevo, ¿verdad? A trabajar esas áreas de nuestra autoestima. Y vamos a pedirle al Señor que tome Él el control de esta situación. Buen Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada persona que está conectada, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial, por la vida de las personas que van a ver este programa en retransmisión, Señor. Hoy rendimos nuestro corazón delante de ti, Señor, y ponemos delante de ti, Señor, todos esos momentos, Señor, en los cuales nos hemos sentido rechazadas, Señor, en las cuales, Señor, muchas veces, Señor, sentimos que alguien no nos valoró, Padre Celestial, que confiamos mucho en alguien, Señor, y no retribuyó esa confianza, Padre Celestial. Te entregamos a ti, Señor, esos momentos de dolor, Padre Celestial, cuando nos sentimos ofendidas, Señor, cuando nuestros padres, Señor, nos vieron de menos, Señor, cuando muchas veces nuestros padres o nuestros familiares, Señor, existieron las comparaciones, Padre Celestial, y nos hicieron sentir que no estábamos a la altura, Señor, que ellos querían, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, quien venga sanando, Señor, nuestro corazón, Señor. Te pedimos que seas tú, Padre Celestial, quien venga obrando, Señor, con libertad, Padre, en nuestros corazones, Padre Celestial, para que podamos llegar a ese propósito, Señor, por el cual tú nos has llamado, Señor, que quites de nosotros, Señor, esas codependencias emocionales, Padre Celestial, que quites de nosotros, Padre Celestial, esa soberbia, Señor, esa timidez, Padre Celestial, esa autocondenación, Padre Celestial, ese sentimiento de culpa, Padre Celestial, que quites de nosotros todo eso que a ti no te agrada, Padre Celestial. Hoy, Señor, nos comprometemos delante de ti, Padre Celestial, para ser llenas de ti, Señor. Nos comprometemos, Señor, a trabajar, Padre Celestial, ese espíritu de rechazo, Padre Celestial, y ordenamos, Padre Celestial, a todo sentimiento, Padre Celestial, a todo espíritu de rechazo que salga de nuestros corazones. Hoy, Señor, perdonamos al que nos ofendió, perdonamos al que nos dañó, Padre Celestial, y decidimos, Padre Celestial, a aceptar tu corrección, Padre Celestial, a aprender a aceptar, Señor, esos errores, Señor, que muchas veces no hemos querido cometer, no hemos querido aceptar, Padre Celestial. Te pedimos perdón porque no hemos, Señor, aceptado la corrección, Padre Celestial. Queremos amarte, Señor. Queremos llegar a ese propósito por el cual tú nos has llamado, Señor. Y si necesitamos ser corregidas, vamos a aceptar esa corrección, papito lindo. Yo te bendigo, Señor, que seas tú ministrando a cada una de mis hermanas, Padre Celestial. Hoy llena sus corazones, Padre Celestial. Llena cada espacio vacío, Padre Celestial. Bendícelas, guárdalas, Padre Celestial, hasta donde ellas se encuentren, Padre. Sé tú, Padre Celestial, su proveedor, Padre Celestial. Deposita paz, Padre Celestial, en cada uno de sus corazones. Guárdalas y bendícelas, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bendiciones a todas, bendiciones a hermana Liz, bendiciones a hermana Irene, bendiciones a mamá Jacqueline. Un beso para ustedes, bendiciones a todas. Quiero comentarles, por favor, que se inscriban. Hoy tenemos nuestro nuevo plan de lectura. Hoy iniciamos en el plan de lectura promesas. Por favor, invite a sus amigas, escríbanos si usted no es parte todavía de este programa para que nosotros le podamos hacer llegar el enlace en el cual nosotros hacemos
este programa, este reto, mi devocional, por favor, es de mucha edificación. Créanme que en estos tiempos en los cuales estamos pasando muchos procesos difíciles, recibir esa fortaleza de Dios en base a sus promesas escritas en la palabra es una palabra que nos sostiene y que nos da aliento. Por favor, vamos a tener también nuestra vigilia, no se la pierda. Vamos a empezar a poner los promocionales. Tenemos un seminario de parejas para lo cual usted se puede inscribir, usted y su esposo, y también tenemos nuestro próximo retiro espiritual, que es el domingo 31. Por favor, no se lo pierda. Hay una palabra de bendición y va a haber mucha liberación para cada una de nosotros. Les quiero, les mando un abrazo, Dios me la bendiga, y por favor, si le gustó este mensaje, por favor compártalo, y si quiere saber más acerca del espíritu de rechazo, no se pierdan nuestro próximo viernes. Les bendigo y les amo muchísimo. Chao, chao, bye.